Estamos en una serie de El fruto del Espíritu y nunca insistiremos lo suficiente en decir que no es los, sino el fruto del Espíritu, porque así lo dice la Escritura ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Voy a pedirle que nos pongamos de pie y los repitamos, ojalá de memoria, aunque va a estar proyectado ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos al Señor. Dios eterno, es tu palabra la que queremos escuchar. Líbrame de todo error, de todo pensamiento, filosofía humana. No queremos, Señor, ese tipo de recursos estilísticos, interesantes en lo intelectual, pero vacíos de profundidad, si no son coherentes con lo que tú quieres enseñarnos. Así que, Señor, si hay consonancia con tu propósito, con el propósito de tu Espíritu, que tu palabra, Señor, nos conmueva, nos exhorte, nos corrija, nos anime, nos fortalezca también. Y todo lo demás podamos olvidarlo rápidamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuestra serie hasta ahora ha considerado estos primeros frutos del Espíritu. Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia. Hemos dado nota más de alguna vez respecto de que la Biblia no fue escrita, a pesar de que escrita por hombres, guiada por el Espíritu Santo, y a veces, yo recuerdo cuando era adolescente haber oído a algún profesor decir que Pablo era desordenado, que era un poco, que divagaba, que iba, volvía, que era un poco difícil seguirlo porque era desordenado para escribir. Yo no creo eso. Yo me resisto a pensar que ese aspecto de la humanidad que podría estar presente en los autores haya sido una especie de obstáculo para el propósito del Espíritu Santo de entregarnos una palabra que es, como decíamos hace un momento atrás con mi hermano Jonathan, inerrante. No, con Mitchell lo comentábamos esto, la inerrancia de la Escritura. Así que vemos cierta estructura en este orden de las palabras que son, o los conceptos que hacen parte del fruto del Espíritu. Y vemos que los primeros hacen relación especialmente con estado del alma, el amor, el gozo, la paz. Pero los siguientes tienen mucho que ver con relacionamientos. Tienen todo que ver con la comunión, la relación entre los creyentes o de los creyentes con el resto del mundo. Y ahora entonces, como ya comenzamos a ver en el domingo pasado, la paciencia, que entendimos que no se trata de las cosas o de las circunstancias, sino especialmente de personas. La paciencia, la tolerancia con personas, no con situaciones de vida, no es la persona esperando impacientemente ser atendido en el médico o en el dentista, sino la paciencia con el dentista, con la persona. Eso es la paciencia de la que habla esta macrotumia o benignidad que habla este pasaje del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahora nos lleva a el concepto de la benignidad. Levanten la mano los que son benignos. Yo sabía que ninguno iba a levantar la mano. Pero no porque no lo sea, sino porque no tenemos claridad de qué exactamente es. Tal vez si usted supiera que es benigno, a lo mejor habría levantado inmediatamente la mano, pero no lo sabemos mucho. Yo tampoco lo sabía completamente. No sé si conoce algún benigno. Me refiero de nombre, porque es nombre propio también. Benigno, me suena un Benigno Aquino. No recuerdo exactamente qué, pero vino a mi memoria ahora un Benigno Aquino. Tal vez conozcas algún Benito o algún Benedicto. Yo conocí en Chillán a una persona. Son nombres antiguos, así que si usted conoce a alguien, lo más probable es que sea un ancianito o alguien que ya no está con nosotros. El más común de los benedictos que tuvimos en el mundo hace poco está presente todavía, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa emérito de la Iglesia Católica Romana, que no es exactamente benigno, pero tiene la misma raíz, este bene del latín, que significa bueno. Y benigno, aunque no es tan común en el uso regular, sí lo usamos comúnmente en una expresión que tiene que ver con los resultados de nuestros exámenes, especialmente
cuando tenemos la sospecha respecto de una masa, un lunar, un tumor, un nódulo, un quistecito en alguna parte, y vamos al médico, nos hacen algunos exámenes, se hace una biopsia y esperamos impacientemente el resultado para saber dos cosas: si es benigno o maligno, porque son los opuestos, benigno y maligno. Y ahí entonces, legítimo que volvamos a preguntarnos, ¿somos benignos nosotros? ¿Alguno de los que está presente acá puede decir con certeza que es benigno? La Biblia llama también maligno no solamente a situaciones, sino que especialmente a los enemigos de Israel. David en el Salmo 27 dice, los malignos buscan mi vida. David sabe que el enemigo, el pueblo o los pueblos que eran contrarios al pueblo de Dios, son llamados ahí el maligno. Y hay uno también que es llamado casi como su nombre propio también, como el maligno. Pablo a los Efesios dice que el maligno busca también nuestra vida, busca el daño. Y llama maligno a Satanás, es casi como su nombre propio. Entonces, la pregunta del comienzo, vuelvo a hacerla. ¿Tienes tú en tu vida este rasgo del fruto del Espíritu, esta cualidad del fruto del Espíritu? Y no lo cuestiono en absoluto, solo que es interesante que podamos saber exactamente qué quiere decir la Escritura con este rasgo, porque si es un aspecto, es uno de estos granos del racimo, del fruto de la vid, que está en nuestra vida, yo me imagino que va a pasar algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros los que tenemos parra en la casa. Si usted tiene un parrón en la casa, yo tengo una y tengo 3 tipos de uvas ahí muy ricas. Una es la moscatel, una uva blanca, maravillosa. Y regalo de mi querido hermano Luis Castillo, una matita que ahora es grande y está dando fruto, una uva negra exquisita, realmente rica. Y yo la veo crecer y va pasando poco a poco de esa flor, ¿no es cierto?, que nos deja el suelo regado de semilla, y después el grano pequeñito que va creciendo y ahora está empezando a cambiar de color. E impacientemente, porque yo soy muy impaciente, voy pellizcándola antes de tiempo, a veces está un poco ácida, pero ya en estos días ha comenzado a madurar y es maravilloso ver cómo pasó de blanca a verde, ahora está oscura, tomando un rojo, un violeta intenso, y ya tiene ese sabor y ese dulzor exquisito de un fruto maduro. Entonces, ¿queremos ver el desarrollo de este fruto en nuestra vida de esa manera? De eso se trata. No vamos a cuestionar si lo tienes o no, sino que puedas apreciarlo de tal manera que puedas ver el crecimiento de ese fruto, puedas percibirlo, notarlo, y interesantemente también que otros puedan ver en ti el desarrollo de ese fruto y decir, ¿cómo ha crecido David? No en estatura. ¿Cómo ha madurado? ¿Cómo está cada día más benigno? Vamos a ver qué es esto de la benignidad. De una manera destacada, tenemos que decir respecto del contexto, que cuando Pablo habla de este aspecto del fruto del Espíritu en su vida, la benignidad, está escribiendo, y él lo dice en su carta, enojado. El tono de la carta es de enojo, casi de principio a fin. En un momento dice, yo quiero ir y estar con ustedes para cambiar de tono, porque está escribiendo con rabia, la pluma se rompe cuando él escribe ahí en el papel. Y no los trata muy bien. Hay partes donde les dice, o usa expresiones como anatema. Si alguno entre ustedes quiere presentarles otro evangelio, sea anatema. Anatema es maldito. Benedicto es bendito. Maldito. En otras partes les dice tontos. Sí, les dice tontos. Insensato, eso es tonto, en buen chileno. ¿Ustedes están haciéndole caso a eso? Son tontos. ¿Quién les dijo que cambiaran de idea? Así que está enojado, pero ahora dice que debe haber en nosotros este fruto del Espíritu que es la benignidad, que es una expresión
diferente a maldecir, a tratar mal a las personas. Tal vez una lectura superficial o para quienes son los originales receptores de esta carta podría haber sido contradictorio. Sin embargo, el propósito último de Pablo es bendecirles. No se preocupe, hermano, no se distraiga. Así que esta reprensión que podría ser tan dura, tan feroz que el apóstol Pablo tiene en realidad el propósito de ser benigno con ellos. Finalmente su intención es ser benigno, porque ellos estaban dejando llevar por un judaísmo moralizante, legalista, que además está siendo injusto con el propio apóstol Pablo, que plantó esa iglesia. Él los ama profundamente. Ellos están en su corazón como sus hijos espirituales. Y créanme que una persona común y corriente que ve que sus hijos criados con amor, con cariño, en que se invirtió desvelos, se desvían del camino, eso por cierto produce una profunda tristeza, gran dolor y preocupación. Eso es lo que está ocurriendo con el apóstol Pablo, así que su reprensión tiene como raíz también su benignidad. Ellos merecían esta reprensión. Era justo que el apóstol Pablo los llamara a terreno. Y no por eso entonces hace incoherente este propósito de ser benigno con ellos, porque su propósito último era bendecirles. De la misma forma entonces nosotros hoy, 2000 años después, para nosotros sigue llegando esta palabra, con el mismo propósito cuando la palabra del Señor nos exhorta, nos corrige, nos reprende, es porque Dios está siendo benigno con nosotros. Y esto hoy nos llama a ser benignos, especialmente en nuestros relacionamientos. Queremos hablar hoy de ser benignos en un mundo maligno. La Escritura nos enseña que la creación está corrompida, la humanidad está corrompida, hay malignidad por donde uno mire, y somos llamados a ser benignos en un mundo que es maligno. Y lo primero que quiero entonces hacer con ustedes hoy, con la ayuda del Señor, es establecer claridad en este término. Hay una cierta dificultad, y lo digo en términos de una santa dificultad en la Biblia. Si la Biblia fuera simple como leer El Condorito o una tira cómica, entonces no habrían salido las universidades en el mundo. Las universidades en el mundo existen porque la Biblia es compleja, porque es difícil de leer en muchos pasajes. Y eso es algo maravilloso. Así que en nuestra propia lengua a veces tenemos palabras que necesitan ser entendidas un poco, profundizar un poco, y este caso es un buen ejemplo con la expresión benigno. ¿Por qué además es particularmente interesante? Porque si usted sigue la línea, ¿no es cierto? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y yo, gracias a Dios, no predico el próximo domingo porque el que viene tiene que explicar la diferencia entre bondad y benignidad. No se pierda el próximo domingo. Parecen sinónimos, ser benigno y ser bueno. ¿Cuál es la diferencia? La expresión latina de benigno tiene una etimología bien interesante porque significa bueno de nacimiento, bueno de origen. Eso significa benigno. Es una persona, si fuese una cualidad destacada en alguien en particular, que de una manera natural, propia de su carácter desde niño, actúa bondadosamente con los demás, procurando el bien de los otros. Así que, uniendo un poco estos términos, podríamos concluir primero que nadie, ninguno de nosotros es auténticamente benigno en el sentido de lo que somos de nacimiento, porque la Escritura dice más bien que somos pecadores desde nacimiento. Desde nuestro origen, por la herencia común que tenemos en el pecado original desde Adán, todo ser humano desde su concepción, como dice el salmista David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Así que nadie es, en estricto rigor, de manera natural, benigno. Ninguno de nosotros es bueno desde nacimiento. Más bien, dice la Escritura, que nuestro corazón de todo ser humano está inclinado ¿a qué? Al mal.
al mal. Si se nos dejara en libertad desde chiquitito, créame que no solamente quemaríamos hormiguitas con la lupa, haríamos cosas peores. Haríamos cosas peores. Porque somos más bien naturalmente malignos. El Salmo 15 y el Salmo 24 preguntan de una manera retórica tal vez: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? Y responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y entonces, ¿quién? ¿Quién en el mundo podría entrar en la presencia de Dios? Recuerdo un pastor en mi infancia, me quedó grabado cuando dijo: solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo llena ese estándar, el único nacido benigno, que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Es el único que llena el estándar del Salmo 15 y el Salmo 24. Bueno desde el momento en que fue concebido, benigno, el Señor Jesucristo. El autor a los Hebreos dice de Cristo: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo eso el Señor Jesucristo lo fue naturalmente, porque Él es eternamente benigno. No hay en Jesucristo traza de maldad. Entonces, ¿cómo puede haber benignidad en el creyente? Solo mediante un nuevo nacimiento. Solo podemos ser benignos desde el momento de nacer de nuevo. Solo desde el momento en que, como dice la Escritura, porque es una promesa del Señor, el día que creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y habita el Espíritu Santo en el corazón del creyente desde el mismo día que naciste a la fe en el Señor Jesucristo. Ese podría decirse es el comienzo de tu benignidad, en el que la semilla del fruto del Espíritu fue plantada con toda seguridad en tu corazón y comienza a desarrollarse progresiva, inevitable y simétricamente, como hemos aprendido en los sermones anteriores, junto a todas las otras manifestaciones del fruto del Espíritu. La benignidad también está en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Solo mediante el nuevo nacimiento, solo mediante el Espíritu de Cristo puede haber, y lo hay en el corazón del creyente, ese impulso que ahora se va transformando en un impulso naturalmente nuevo de desear, procurar y trabajar por el mayor bien de tu hermano. No importa cuán distinto sea a ti. No importa si te cae bien o te cae menos bien. No importa si piensan igual en materia política o de clubes deportivos. No importa si son muy diferentes en origen, en conocimiento, en educación. Pero puede haber en ti, de una manera ahora natural, espontánea, el deseo e incluso el propósito de trabajar, de invertir tiempo, esfuerzo, recursos, de salir de tu zona de comodidad, de confort, para decir: quiero hacer el bien de mi hermano. Quiero que él crezca, progrese, se desarrolle, tenga el bienestar que no tiene. Y lo voy a hacer aunque signifique para mí restar de mi propio bien, donde yo estoy tranquilo. Ser benigno no es meramente no hacer mal a nadie. No se trata de vive y deja vivir. No me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Como en todos los aspectos de este fruto del Espíritu, esto promueve o exige de nosotros proactividad, iniciativa, acciones concretas. No meramente en respuesta a alguien hizo algo bien conmigo, tengo que devolverle la mano. No, aunque nadie te devuelva la mano. El Señor Jesucristo, enseñando respecto de esto, dice: cuando tú invites a tu casa, invita al que no tiene cómo devolverte.
Nosotros solemos hacer esto en el ámbito social, ¿no? De que cuando somos invitados a la casa de alguien, nos sentimos obligados, socialmente hablando, a después decir, bueno, la próxima en mi casa. Y la dueña de casa se complica mucho porque dependiendo de la naturaleza del servicio que tuvo, yo no puedo ser menos. No, nos sirvieron centolla, ¿cómo voy a servir jurel? ¿Ah? Y complica eso. Pues el Señor Jesucristo dice, cuando invites, invita al que no tiene cómo invitarte de vuelta. Es interesante cómo pone un estándar la Escritura tan diferente de lo que son los estándares del mundo. Tim Keller dice que la benignidad, leo textualmente una definición de él, es una habilidad para servir a los demás en cosas prácticas de una manera que me hace vulnerable. Es decir, surge de una profunda seguridad interna. Abro mi casa, aunque hay problemas en mi casa, aunque no está completamente bien el sillón, ya tiene los resortes un poco sueltos. Abro mi corazón o abro mi mano, aunque signifique privarme de algo, restar de mis bienes. Es decir, hay un sentido de entrega con pérdida. Es dar perdiendo, no dar de lo que me sobra, de lo que no necesito. Es proveer despojándome. Es hacer lo bueno por el otro sin esperar reconocimiento ni gratitud. Es una compulsión por el bien que no saca ningún cálculo, que surge de esta plenitud del Espíritu. Por lo tanto, se transforma en algo más y más natural y más evidente mientras más lo practico. Tanto que al final ya no me doy cuenta que lo estoy haciendo de esa forma. Porque lo que era natural en mí, esa forma de egoísmo, de mezquindad, de dar, pero que se vea que estoy dando, de hacer el bien por el otro, pero ojalá alguien se entere, ojalá le cuente a otros. Voy a hacerlo privadamente con mi hermano, pero ojalá él le cuente a los presbíteros para que vean cómo es el pastor. El pastor que tienen. Dios nos libre de eso. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice 3 cosas que hoy día quisiera explorar un poquito más con ustedes acerca de la benignidad, que es la gran fortaleza, bendición que tiene la Escritura, que en unos y otros textos amplía. Lo que acá es un concepto solamente. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32. Abran sus Biblias, por favor, y manténganla ahí abierta en el capítulo 4, versículos 31 al 32, donde vamos a avanzar un poquito también, no solo en el concepto, sino en algo más práctico respecto de esto de la benignidad. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, si queremos comprender un poco más respecto de qué significa esto de la benignidad, mirando este texto, lo primero que vamos a ver es que es una actitud recíproca. Es muy interesante esto porque dice, antes sed benignos unos con otros. Sed benignos unos con otros. Los que están allá, al fondo del templo, con los que están acá en la entrada del templo. Los que están delante mío con los que están acá al frente. Eso dice la Escritura que debe ser un rasgo de la benignidad. Parece obvio, pero si lo pensamos un poco es más profundo de lo que aparece. Unos con otros es una expresión muy común en el Nuevo Testamento. No recuerdo dónde, pero recuerdo haber leído que alguien contó el número de veces que aparece esta expresión unos con otros.
que es algo así como alelois o alelón en el griego, y que ha sido llamado comúnmente como mandamientos recíprocos. Hay muchos, ¿no? Orad unos por otros, exhortaos unos a otros, animaos unos a otros. Hay muchos mandamientos. Y acá también entonces dice la Escritura que debemos ser benignos unos con otros. Es decir, en esta comunidad de creyentes a quien se dirige el apóstol Pablo, la iglesia Jesús el buen pastor, se espera que haya este relacionamiento marcado, señalado por la benignidad. Debe expresarse esta forma de aplicación práctica de buscar el bienestar del hermano. No se trata de no hacer mal, de molestar lo menos posible, sino de desear, de procurar, de buscar las maneras de bendecir con palabras y acciones la vida de los demás. Y al hacerlo, se espera que no haya la búsqueda de ninguna clase de retribución. No se trata de simplemente dar, sino que de hacerlo de tal manera, como decíamos en la definición del concepto, que no espero ninguna retribución, solamente el gozo de dar, el gozo de bendecir, el gozo de hacer algo por el bien del hermano. Ahora, esto de ser benignos unos con otros tiene interesantemente algunos problemas. Curiosamente, no solo a veces puede ser difícil renunciar a nuestra comodidad o a esos bienes que me dan seguridad para ofrecerlos desinteresadamente al hermano, sino que a veces, escuche esto que voy a decir ahora, los otros, ¿te acuerdan esto que dijimos? Los unos con los otros. ¿Qué pasa? Que a veces los otros no le hacen fácil a los unos el ser benigno. Es muy curioso esto. Hay unos dispuestos, pero otros no dispuestos. Felipe Kenneson, que es citado por Lucecle en este libro que hemos estado también comentando, Nacidos para ser libres, él escribió lo siguiente: en una sociedad como la nuestra, ofrecer auxilio siempre es riesgo de ofender a las personas que ofrecemos, ya que creen que las encontramos débiles o inadecuadas. Cuesta ser gentiles hoy sin recibir una mirada de odio o desprecio. Por la misma razón, a la mayoría de las personas se les hace difícil recibir algún auxilio, prefiriendo hacer las cosas a nuestra manera y no aparentar debilidad. Creo que eso significa que la mayoría puede admitir la dependencia de ciertos aparatos electrónicos, como el celular, el microondas, mientras titubeamos en admitir que nos necesitamos unos a otros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces es difícil esto de ser benignos con los que no se dejan benignizar de alguna manera, por no parecer débiles, y otros tantos por no comprometerse a la devolución de mano. Yo no quiero que me ayuden, porque eso me compromete. Porque mañana cuando el pastor diga, necesitamos hacer un trabajo en la iglesia, voy a tener que ir. Y no quiero ir. No quiero comprometerme. No quiero tener que salir de mi espacio de comodidad, de tranquilidad, de seguridad. O para no parecer débiles. Se debe reconocer que este mandamiento recíproco es fuertemente anticultural. Si hay algo que caracteriza nuestra cultura, la que nos rodea en este tiempo, es la autosuficiencia. Las personas buscan ser autosuficientes, desarrollarse sin tener que depender de nadie, sin tener que darle gracias a nadie. Esto es mi esfuerzo, es mi desarrollo personal. No tengo que darle gracias ni reconocimiento a ninguno. Yo logré todo lo que tengo. En una cultura como esta es difícil ser benignos en el concepto bíblico del término. No se trata para muchos de nosotros, sino de yo y mi mundo. Tener esta cualidad del fruto del Espíritu entonces en nosotros es tener una cualidad
eminentemente comunitaria, fraterna, interdependiente, que se alegra tanto en dar como en recibir, que recibe en humildad cuando necesito y estoy listo para dar cuando se exige de mí y antes que se exige de mí. Tal vez podríamos decir que el desarrollo de este fruto significa tener los ojos bien abiertos, mirar a nuestro alrededor, ver la persona que está triste, sola, afligida, que está pasando una necesidad. Este tiempo de pandemia ha puesto a prueba esta situación. Yo quiero aprovechar esta ocasión para pedir públicamente perdón si no he sido lo suficientemente preocupado de mis hermanos, de llamarles, de suponer que están solos o tristes o preocupados. Es en estos momentos cuando esto de ser benignos debe ser en nosotros una cualidad presente en cuanto somos una comunidad de creyentes en Cristo. Pero también el texto nos dice una forma muy práctica de ser benigno. Si yo pudiera decir, bueno, ¿cómo soy benigno? Y tengo dudas de cómo hacerlo positivamente, Pablo a los Efesios les aporta un elemento eminentemente práctico, no tanto relacionado con donar o servir, que nos permite ser benignos como unos con otros, sino en suprimir su opuesto. Es decir, sacar de nuestra vida aquellos componentes del carácter que calificarían dentro de lo maligno. Pablo dice ahí en el versículo 31, véalo en su Biblia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pastor, ¿cómo puedo ser benigno? Parta por ahí. Quítese de usted, analice en su vida, su conducta y comportamiento, revise si hay enojo, tendencia, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El pastor Keller dice que lo opuesto a la benignidad es la envidia. Puede ser. Pero Pablo acá nos está dando una lista de opuestos a la benignidad que tal vez podrían ser resumidos en ese sentimiento que, lejos de alegrarse por el bien del hermano, más bien impide que yo me alegre con el bien de él. Es decir, es como que nos diera una señal. ¿Quieres comenzar a ser benigno con tus hermanos? Parte por erradicar estos comportamientos de tu vida. Si tienes esa tendencia, la amargura que muchas veces marca nuestros corazones en el relacionamiento con los demás, que se transforma en lo que hoy día se ha dado a llamar personas tóxicas. Yo oí decir muchas veces eso: pareja tóxica, polola tóxica o pololo ya. Y entonces busqué lo que quiere decir la gente, porque no siempre es lo que uno cree que dice, ¿no? Y definen ser esto de tóxico como una persona que tiene acidez en los sentimientos, en el hablar, en los relacionamientos, que desprende negatividad, pesimismo y desmotivación. O sea, no solo es, sino que lo contamina su entorno con su toxicidad. No dice la Biblia que no te puedas enojar nunca. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, enójate hasta las 7, las 8 de la noche y busca de todas maneras la forma de que se te pase, ¿no? Y de arreglar las cosas. La ira, ¿no? Antes de que el sol se ponga. Gritería. A cualquiera le ponen los pelos de punta a la gente que es gritona, ¿no? Usted está en un centro comercial y de repente escucha que alguien levanta la voz y todos miran para allá. ¿Qué está pasando, Luis? Y hay dos tipos que están a punto de gritería. Maledicencia, hablar mal, maldecir con palabras, usar groserías en nuestros relacionamientos especiales, esas palabras que son dichas con el propósito de ofender, de herir, de hacer sentir mal al otro. Es muy interesante cuando usted lee la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro, al que el Señor le había dicho que
iba a negarlo y iba a hacerlo nada menos que 3 veces antes que el gallo cantara. En un momento, algunas de las personas que están con el apóstol Pedro le dicen: tú andabas con ellos, se te nota en tu manera de hablar. ¿Y saben lo que hace Pedro? Empieza, dice la Escritura, a maldecir. Y yo no había pensado en eso. Pero cuando Pablo maldice, lo que está diciendo: miren mi lenguaje, miren mi manera de hablar, yo no puedo ser un cristiano. Yo no andaba con Jesús, miren cómo hablo. Entonces, el creyente no puede usar maldiciones, no puede maldecir en su manera de hablar, porque eso está diciendo justamente que es una persona que no tiene o no exhibe el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, no solo crece en nosotros el fruto del Espíritu, sino que progresivamente estas malezas que entorpecen nuestros relacionamientos, mientras el fruto del Espíritu se desarrolla, ellas pierden vitalidad, se van acabando y finalmente se secan y desaparecen de nuestra vida. Eso esperemos, que todas aquellas cosas que son lo contrario, lo opuesto a la benignidad vayan saliendo de nuestra vida. Y finalmente, la Escritura nos llama a ser benignos imitando a Cristo, especialmente en el perdón. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, la palabra nos lleva a mirar a nuestro amado Maestro. El Señor, decimos, es nuestro Maestro, pero no es un decir respetuoso nomás, no es Maestro por título, es Maestro porque somos sus discípulos, sus aprendices, porque Él es el modelo, es nuestro referente en nuestro relacionamiento. Miramos a Cristo porque deseamos parecernos cada día más a Él. Y cuando pensamos en la benignidad del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, que dice la Escritura, nos perdonó a nosotros en Jesucristo, es porque así obró el Señor con nosotros. Su perdón fue ofrecido para nuestras vidas gratuitamente, generosamente, incondicionalmente, de una manera tal que el Señor dice que nunca va a enrostrarnos nuestra maldad, que nunca nos va a recordar nuestro pecado, sino que dice que lo echa en lo más profundo del mar y nunca más tendrá memoria de él. Es la forma de ser benigno del Señor con nosotros. El perdón es así una de las formas más evidentes del carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Es la expresión práctica de este amor fraterno. Una persona que actúa con benignidad en cuanto fruto del Espíritu está lista para perdonar, para hacerlo pero a la manera de Cristo, de una manera generosa, total, incondicional. ¿Has experimentado en tu vida esa clase de perdón? ¿Y estás listo para perdonar de esta manera? Tal vez tú tienes en tu memoria a una persona que te hizo mucho daño, una persona que te ofendió, que te traicionó, que fue injusto o injusta contigo. Recordaba hace poco una historia que leí en la revista Selecciones, que era una colección que había en la casa de mis padres, Selecciones del Reader Digest, que dejamos de comprarla cuando la empezaron a escribir en argentino. Perdónenme, pero no soporté que la escribieran en argentino. Tenés. No sé por qué hicieron eso. Y ahí salió una historia que busqué y la llevaron al cine hace poco. Y salió con el mismo título en español, Un largo viaje. La historia se llama, en inglés, la película lleva el nombre de el Railway Man, el hombre de las líneas del tren. Y es la historia de un inglés que vivía en el oriente, en las zonas dominadas por los ejércitos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra película que es los más antiguos, los más viejos, por no decir, bueno, los más viejitos, sabemos y vimos alguna vez El puente sobre el río Kwai. ¿La vio usted? Si no la ha visto, véala, un clásico precioso. Está basada en el mismo contexto. Este joven, que se llamaba Eric Lomax,
amaba los ferrocarriles y diseñó trazados de la línea de tren que estaban construyendo los japoneses para vencer en la Segunda Guerra. Ellos trataron de dominar todos esos terrenos, Birmania, en el oriente, en esa región. Y él no solo hizo estos trazados, sino que en su diario tenía notas que cuando fue detenido fueron interpretados como si él fuera un espía inglés. Y fue sometido a torturas de tal magnitud y tan terribles que la esposa de Lomax dice que lo que se muestra en el cine es solo una parte, porque si mostraran todo lo que hicieron con él, nadie iría al cine a ver esa película. Lo interesante de esta historia es que Lomax, muchos años después, ya viviendo en Inglaterra, descubrió que en el lugar donde él estuvo detenido, en el campo de concentración, había un museo. ¿Y cuál sería su sorpresa al descubrir que el guía de ese museo era nada menos que el oficial japonés encargado de su tortura, encargado de sacarle confesiones que suponían que él tenía? El hombre que lo torturó casi hasta matarlo estaba vivo y ejercía como una especie de guía de ese lugar. Y surge en él el deseo de venganza. Y viaja a Japón, a ese lugar, para vengarse de esta persona. Su propósito era hacerlo sufrir y matarlo, porque él pensaba era la única forma de acabar con años de tortura psicológica, recordando las torturas que él recibió físicas en ese lugar. Sin embargo, cuando llega y se encuentra con este hombre, encuentra un hombre que de rodillas le suplica perdón, porque él también, al igual que Lomax, ha vivido una vida de tortura en su conciencia por las cosas que hizo, llevado adelante por los horrores de la guerra. Y de una manera inexplicable para Lomax, él termina volviendo a Inglaterra, masticando esta situación y vuelve a viajar allá, esta vez para perdonar a su torturador. Y en sus últimos años de vida vivieron como amigos, Eric Lomax y un japonés llamado Nagase Takeshi. Un largo viaje hacia el perdón. La filósofo judeo-alemana Hannah Arendt escribió: el perdón es un milagro que nos permite seguir viviendo. El perdón es un milagro que nos permite seguir viviendo. Y nosotros lo sabemos. Fue el perdón por la obra de Cristo en esa cruz la que nos dio vida, la que nos permite no solo vivir con una paz que el mundo no puede comprender hoy día, sino que también es la que nos da vida por la eternidad con el Padre. El perdón a la manera de Cristo es también un largo viaje hacia el perdón. Cristo no solo cruzó desde la eternidad hasta el tiempo y el espacio para venir a nuestro lugar, sino que tomó nuestra forma, deja su gloria, viene, se humilla para hacerse un hombre con nuestras limitaciones y dificultades, igual en todos nosotros excepto en el pecado, para cargar sobre sí nuestra culpa y pagarla en esa cruz, muriendo por nuestros pecados. Esa es la forma en que nosotros recibimos el perdón del Señor. ¿Cómo no habremos de estar nosotros mirando a Cristo, dispuestos también a hacer con nuestros hermanos, con aquellos que están muy lejos de ser como Lomax y Takeshi? Dificulto que alguno de nosotros haya sido tan gravemente ofendido que no pueda ofrecer gratuita, total e incondicionalmente el perdón, como una expresión de la benignidad que el Señor usó para cada uno de nosotros. Para pensar y vivir. Digamos finalmente entonces, recordando que no es benigno simplemente el que ignora, usando una expresión común hoy día, el que cancela a otros como si no existieran. La verdadera benignidad es intencional,
procura hacer lo bueno, busca al hermano para ofrecer perdón, restauración y todo el bien que esté a mi alcance ofrecer. La benignidad es un desafío para nuestros relacionamientos en la iglesia, nuestra comunidad de fe, pues es uno de los muchos mandamientos recíprocos. Sean benignos los unos con los otros, que nos obliga a veces a ser los unos y nos obliga a veces a ser los otros. Déjese benignizar, sea blandito. Cuando el hermano le ofrezca ayuda, diga gracias, la acepto, porque esto no me hace menos, más bien engrandece nuestra comunidad. La benignidad se ejerce o se pone en práctica desechando de nuestros relacionamientos todos aquellos rasgos tan característicos en el mundo para manifestar su odio, desprecio o indiferencia. Es un extraño caso de estos de los relacionamientos donde se comienza evitando hacer cosas. O sea, primero parta por ahí. Quítese de vosotros todo enojo, ira, contienda, disensiones. Sáquelo, pídale al Señor. Si usted te entiende esas cosas, diga al Señor, las quiero fuera de mi vida. Y la benignidad finalmente tiene como, en la generalidad de las virtudes cristianas, su mayor ejemplo en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El único bueno de origen, el único benedicto, o benigno más bien, benigno desde la eternidad. El que además hizo el más grande y maravilloso viaje para traernos el perdón a nosotros que merecíamos la condenación. Y que es siempre, siempre el Señor Jesucristo el que toma la iniciativa. Desde el principio, Dios buscando al hombre, Dios yendo al hombre, Cristo viniendo a nuestro encuentro, el Espíritu Santo tocando tu corazón. Eso pide el Señor de cada uno de nosotros. Tome usted la iniciativa y que el Señor nos permita ver crecer en nosotros este aspecto del fruto del Espíritu que es la benignidad.